Es viernes, 13 de octubre de 1307. Las detenciones de miembros de los templarios se suceden por toda Francia. Los soldados del rey culminan la gran conspiración en la que han trabajado en secreto durante las últimas semanas. Más de 2.0 hombres con la cruz en la capa son detenidos en diversos lugares. Solo en la sede de la Orden, el Templo de París, fuertemente fortificado, hay 130 hombres encabezados por el gran maestre de la Orden, Jacques de Molay. Así concluye la historia de una institución que había sido uno de los actores más poderosos y temidos de la Europa medieval durante los 2 últimos siglos. Sin embargo, su repentina y total dispersión plantea una serie de interrogantes. ¿Habrán filtrado secretos que no debían hacerse públicos? ¿O estaban en posesión de objetos sagrados o incluso francamente milagrosos asociados a la fe cristiana? Estas preguntas siguen inquietando hoy a la humanidad. Estamos en Jerusalén a principios del siglo XII. La ciudad, con la iglesia del Santo Sepulcro, fue tomada por europeos en la Primera Cruzada tras siglos de dominio musulmán. Multitudes de peregrinos comenzaron a llegar a los sitios sagrados cristianos. Pero los caminos no eran seguros y los peregrinos a menudo acababan robados o incluso asesinados. 9 caballeros franceses fundaron una orden monástica para proteger a los peregrinos. Se llamaron a sí mismos los Caballeros Templarios por su sede de Jerusalén, situada justo en el llamado Monte del Templo, el lugar donde antiguamente se encontraba el Templo de Salomón, o Templo. Aquí, según la Biblia, los judíos custodiaban sus objetos más sagrados, incluido el Arca de la Alianza con los 10 mandamientos. Aquí comienza la historia desencadenando leyendas y teorías conspirativas. De hecho, estudios modernos confirman que los templarios buscaron tesoros perdidos en los cimientos del templo. No hay resultados seguros, o puede que no encontraran nada. Algunos sueñan con oro abundante, otros ansían hallar el Santo Grial, la copa supuestamente milagrosa de la que bebió Jesucristo en su última cena. Sea como fuere, ocurre algo extraño. A los pocos años de su fundación, la orden se convierte en una institución sospechosamente rica y poderosa. El Papa da a los caballeros templarios enormes privilegios. No deben subordinarse a nadie, ningún monarca, solo el Papa. Son libres de establecerse en toda Europa, no pagan impuestos en ningún sitio, al contrario, pueden recaudarlos ellos mismos. Durante el siglo XII, una red de filiales se extiende por toda Europa, incluidas 4 comandancias fortificadas en tierras checas. En Praga, cerca de Urziniewek y Jamolice en Moravia Krumlov, la orden construirá un castillo Tempelstein y en Cheikovice, en Moravia del Sur. El mantra templario es el mismo en todas partes, maximizar los beneficios. Así que organizan colectas, dirigen talleres artesanales, fabrican vino, crían ganado. Finalmente prestan dinero a nobles y reyes, creando la primera corporación multinacional de la historia, que incluso comienza a emitir el primer equivalente de los cheques de viaje. La mayoría del dinero se envía a Palestina para financiar los castillos templarios y la lucha contra los musulmanes. A mediados del siglo XIII, unos 130 años después de la fundación de la orden, nace en Borgoña un tal Jacques de Molay. Como la mayoría de los grabadores templarios, ingresa en la orden a los 20 años y parte inmediatamente a luchar en Tierra Santa. Pero la situación aquí ya no es la que era. Entretanto, los musulmanes han retomado la mayor parte de los territorios de los cruzados, incluida Jerusalén. Los templarios debieron abandonar su base en el Monte del Templo y mudarse con su tesoro al puerto fortificado de Acre en la costa. Jacques de Molay peleó en Tierra Santa 20 años, pero la situación de los cruzados empeoró. En 1291 Acre estaba sitiada. Es imposible tener éxito al enfrentarse a una adversidad abrumadora, así que los templarios deben huir por mar a Chipre. El último bastión cristiano en Tierra Santa ha caído.
Como un gran maestre de la orden muere durante el asedio de Acre y otro muere inmediatamente después de llegar a Chipre, la difícil situación debe ser resuelta por un nuevo gran maestre, Jacques de Molay. Es el 23º gran maestre de la orden y ciertamente no tiene idea de que será el último. Tiene ya más de 40 años y aunque es un guerrero, es un diplomático inexperto. Emprende un difícil viaje para convencer a los gobernantes europeos de la necesidad de una nueva cruzada a Palestina, que aún mantiene un ejército templario en Chipre, pero fracasa. Mientras tanto, crece la oposición a la orden, que sugiere que la razón de ser de los templarios ha desaparecido con la salida de Tierra Santa. A la cabeza de los críticos está el poderoso rey francés Felipe IV, conocido como el Magnífico. Está harto del Estado dentro del Estado y además él mismo está endeudado hasta las orejas con los templarios. Para saldar sus deudas, adopta una actitud radical. Decide destruir la orden. Felipe aprovecha varias circunstancias oportunas. Primero, logra nombrar al débil Clemente V como papa, el único superior de la orden, y lo obliga a trasladarse de Roma a Aviñón. En segundo lugar, se aprovecha de los rumores que circulan en Europa desde hace tiempo, basados en los ritos secretos de los templarios. Como nadie sabe lo que ocurre oficialmente durante ellos, los retrata de forma totalmente chocante. Se dice que los monjes escupen en la cruz, se besan, se tientan a mantener relaciones sexuales y adoran la cabeza de un ídolo satánico llamado Baphomet en lugar de a Cristo. Son las peores acusaciones imaginables en la Europa medieval. El rey invita a París a Jacques de Molay, que en ese momento se encuentra en Chipre, para que se defienda, pero su intención es en realidad otra. El viernes 13 de octubre, por cierto, de ahí podría venir la leyenda del infausto Viernes 13, el rey lleva a cabo una redada coordinada contra todos los templarios de Francia. La acción es tan sorprendente y está tan bien disimulada que nadie puede resistirse. Ni siquiera la guarnición del Temple de París, incluido el superior supremo, Jacques de Molay. Como el rey sabe que los templarios están oficialmente fuera de su jurisdicción, debe proporcionar rápidamente al Papa pruebas de su incuestionable culpabilidad. Al tercer día de la detención, comienzan los interrogatorios, acompañados de crueles torturas. Solo podemos adivinar lo terrible de los hechos. Las fuentes hablan de la apertura de cráneos. De los 130 hombres arrestados en París, 126 serán completamente acusados. El propio Jacques de Molay confiesa el 11º día después de su arresto. Aunque al Papa Clemente le resulta muy desagradable, y en 2001 se descubre en los archivos del Vaticano un documento llamado Pergamino de Chinon, en el que el Papa absuelve en secreto a los templarios de todas las acusaciones, en realidad no se atreve a oponerse al rey de Francia. Los caballeros templarios deben disolverse oficialmente. Están pensando qué hacer con los más altos cargos de la orden. Felipe pide una rápida quema. Siempre han confesado la peor herejía y brujería. Pero Clemente prolonga la situación todo lo que puede. Jacques de Molay espera la resolución en una dura prisión durante muchos años, que ahora tiene más de 70 años. Al principio parece que podría escapar con una cadena perpetua, pero se retracta de todas sus confesiones anteriores. Según la ley de la época, esto es un rechazo al arrepentimiento y un regreso a la herejía, por lo que ni el Papa puede hacer otra cosa que enviarlo a la hoguera. Es el 18 de marzo de 1314 y el orgulloso Jacques de Molay se encuentra con otros templarios condenados frente a la Catedral de Notre Dame en París. En su último discurso, antes de que las llamas lo consuman por completo, maldice supuestamente a todos los responsables de la caída de su orden. Dicen que pronto se enfrentarán al juicio de Dios, cualquiera que sea la verdad. Lo cierto es que el Papa Clemente V sobrevivió al último gran maestre de los templarios por apenas un mes y al rey Felipe IV el ilustre por 3/4 de año. La historia de los templarios no acaba aquí, pues al dispersar la orden los soldados del rey no lograron encontrar lo esencial, sus riquezas y mucho menos algún tesoro milagroso. Es cierto que los templarios lograron destruir los documentos más importantes, pero muchos creen que debieron esconder algo en alguna parte porque se encontró muy poco. Y eso da pie a conspiraciones que continúan hasta nuestros días. Se sabe que la flota templaria de 18 barcos abandonó a tiempo el puerto de La Rochelle. Nadie sabe a dónde fue. Según algunos, se dirigió a Escocia, donde los aficionados buscan con más frecuencia rastros del tesoro, incluido el Santo Grial, en la capilla templaria de Roslin.
Según otros, la flota llegó a seguir el rastro de los vikingos hasta Norteamérica, donde los arqueólogos llevan décadas descubriendo un extraño e ingenioso escondite, con un tesoro aguardando en el fondo. Se dice que los francmasones resguardan los secretos de los templarios desde el siglo XVIII, han adoptado simbología y rituales de iniciación. No obstante, nunca se ha encontrado nada en ningún lugar. Han transcurrido más de 700 años desde la disolución de la Orden Templaria. Es notable que, incluso después de tanto tiempo, el legado de esta institución medieval, antaño poderosa, incluido el destino de su último gran maestre, siga intrigando a la curiosidad y la imaginación humanas.